Importancia. Hay que descubrir, constantemente reflexionar sobre lo que es importante en lo que nos están diciendo. Y para ello debemos hacernos constantemente una pregunta. ¿Por qué es importante? Esto que me están diciendo, esto que estoy escuchando, esto que estoy viendo en el mundo, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo importante ahí? ¿Por qué razón esta persona me lo está diciendo? ¿Se tomó el tiempo para decírmelo? ¿Se tomó el tiempo para preparar quizá una presentación? ¿O hizo un discurso o me detuvo en un pasillo para decirme tal y tal cosa? ¿O el mundo de repente parece que está dándome un mensaje y yo debo decir por qué es importante? Vean una cuestión. Hemos hablado mucho de por qué es tan importante, por qué es tan importante desarrollar el hábito de siempre tener preguntas. Y hay una cuestión respecto a los hábitos y es que se desarrollan por la repetición de actos. Y entonces uno podría preguntarse cuáles son los actos que hay que repetir para desarrollar el hábito de siempre tener preguntas. Y básicamente yo diría que podemos reducirlo a dos cosas. Uno es poner atención, escuchar atentamente, aprender a darle toda nuestra atención completa, sin distracciones, a la persona que estamos escuchando, a la conferencia, a la clase, a la reunión en la que estamos, al ambiente, al entorno en el que nos encontramos, darle toda nuestra atención, sin ninguna distracción, sin estar consultando el celular o haciendo otras cosas o pensando en otras cosas, no, todo nuestro ser enfocado en esa persona. Ese es lo primero. Y lo segundo es estar constantemente haciéndonos preguntas a lo interno. Y hemos hablado ya de una de ellas, y esta pregunta es, ¿qué me están diciendo? Esta pregunta es importantísima porque ayuda a enfocar nuestra atención, ayuda a pues encontrar la esencia de eso que nos están diciendo, hacer un resumen, las palabras clave de eso que nos están diciendo para reflexionar. Y si yo no puedo hacer un resumen de lo que me están diciendo, no puedo encontrar las palabras clave, entonces ahí hay una pregunta. Perdona, no te estoy entendiendo. ¿Me podría repetir esto? ¿Estás hablando de ese tema? ¿Estoy bien si te digo que estas son las palabras clave? ¿O está bien si yo llamo con este nombre a este fenómeno que estás describiendo? Entonces la otra persona ya me puede ayudar, me da una respuesta que ayuda a que hablemos, que tengamos un lenguaje común, que hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, esto de hacernos preguntas a lo interno ayuda a formar el hábito de tener preguntas, porque al estar haciéndonos esas preguntas internamente, descubrimos elementos faltantes, descubrimos cosas que no hemos identificado. Entonces, el día de hoy estamos hablando de esta segunda pregunta interna que debemos hacernos constantemente, y es, ¿por qué es importante? Vean, la primera pregunta era, ¿qué me están diciendo? Y la segunda, ¿por qué es importante? Son dos preguntas que se enfocan en dos aspectos completamente diferentes del mensaje que estamos escuchando. El primero es la esencia del mensaje, las palabras clave, el tema, puedo hacer un resumen de lo que me están diciendo. Y la segunda es su importancia, porque no necesariamente que yo entienda bien un tema o que yo entienda bien un mensaje que me están dando, significa que ya entendí su importancia. Puede ser que no, que la tenga que descubrir. Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Cuando la gente nos habla o cuando escuchamos a alguien en una conferencia, en una clase, en una reunión, no necesariamente nos está diciendo por qué es importante lo que nos dice. Frecuentemente nos dicen, obviamente, su mensaje, nos dan su contexto, nos dan la explicación de la idea que tienen, nos cuentan acerca de una determinada experiencia o fenómeno, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué eligieron contárnoslo? ¿Por qué debemos escucharlos? ¿Por qué eligieron contarlo a nosotros y no a otras personas? ¿Por qué ese grupo en particular? ¿Por qué es importante para nosotros? Esa pregunta es una pregunta que nos invita a descubrir porque, como les decía, las personas no siempre lo dicen explícitamente, así es que puede estar un poquito oculto. Es como una especie de metamensaje detrás del mensaje que es más evidente. ¿Verdad? Está como implícito, está como envuelto ahí. Por ejemplo, una persona puede estar hablando de un determinado tema y hacer énfasis, repeticiones, mostrar mayor interés o ponerse más eufórico cuando habla de una determinada cosa. Ahí podemos descubrir la importancia. Ah, te interesa por tal y tal cosa, ¿verdad? Porque lo revelaste cuando hiciste énfasis, cuando lo repetiste o cuando te exaltaste al momento de estarlo mencionando.
pero a veces puede ser un poquito más difícil de descubrir. Entonces podemos simplemente hacer una pregunta directa. ¿Por qué te parece que eso es tan importante? ¿Por qué es importante esto que nos estás contando ahora? ¿Por qué es importante que te escuchemos? ¿Por qué es importante que te demos nuestra opinión o que nos enteremos de lo que nos estás diciendo? ¿Verdad? Podemos hacer una pregunta directa. Si no logramos descubrir la importancia de lo que nos están diciendo, podemos hacer una pregunta directa. Y, por ejemplo, si fuera, digamos, en un video, en una película, en un libro, en un texto que estamos leyendo y no encontramos por qué es importante el mensaje de ese material, pues podemos consultarlo con alguien más. Es decir, siempre hay posibilidad de generar una pregunta y una posibilidad de hacer esa pregunta a alguien, ¿verdad? A veces las personas nos plantean cuestiones, nos hablan o nos piden que los escuchemos porque quizá han encontrado un problema que sienten que es importante resolver, un problema que no tiene solución, pero que es importante resolver. Y entonces nosotros podemos descubrir que la importancia es del problema. Es un problema importante, afecta a mucha gente, nadie le está poniendo suficiente atención, no hay solución para ese problema todavía. O puede ser también que la persona ya encontró una solución al problema y lo que quiere es que nosotros le demos nuestra opinión sobre esa solución al problema, que le digamos, ok, sí nos parece una solución razonable, parece que sí ataca la raíz del problema y por lo tanto parece ser una buena solución, en fin, etcétera. Ojo con una cosa, ojo con una cosa, y esto seguramente conforme ustedes vayan desarrollando el hábito de escuchar con atención plena, les va a empezar a pasar. Las personas buscan personas que los oigan para decir cosas importantes. Entonces, si nosotros sabemos escuchar, la gente va a buscarnos para decirnos cosas importantes. Entonces, es también muy bueno que sepamos descubrir, identificar esos momentos en los que las personas revelan la importancia de lo que nos están diciendo. Entonces, puesto que las personas nos van a buscar para hablarnos, para que les escuchemos y les demos opinión sobre cosas importantes, es también importante que nosotros tengamos lista esta pregunta. ¿Por qué es importante lo que me estás diciendo? Así es que vamos ahora con esta pregunta, armados con esta pregunta, a desarrollar el hábito de identificar lo importante en lo que las personas nos dicen, o si no, utilizar una pregunta para hallarlo y, por supuesto, a desarrollar más el hábito de las preguntas. Hasta pronto.